Hola Cáncer, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Cáncer, sacamos tu primera carta. Tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos aquí el Rey de Varas. Mira, Cáncer, bueno, esta es una carta que indica que es el momento de tomar decisiones importantes. Nos dice que estás en una buena etapa para comenzar o para iniciar algo que, que pudiera ser que te salga de una manera extraordinaria, de una manera fantástica, porque al parecer cuentas con la experiencia, cuentas con las habilidades, con el talento, y lo más probable también es que se cuente con los recursos o pronto puedas estar contando con los recursos suficientes como para poder llevar a cabo ya ese plan. Eh, es una carta que nos habla de empoderamiento. Siento que en este momento Cáncer se está fijando mucho en la parte de los sueños, en la parte de los deseos, pero que tiene que ver más bien como con el trabajo, con lo material. Ojo, no estoy diciendo que de pronto aquí sea un Cáncer que se está yendo a la parte únicamente superficial, ¿no? Sino que independientemente de que pueda haber un Cáncer aquí que diga, bueno, yo en este momento quiero dedicarle más tiempo a mi familia o quiero dedicarle más tiempo a la parte del amor, a la pareja, que también puede ser. Aquí yo veo más que tiene que ver con una cuestión de prosperidad, vaya, una parte donde tú quieres sentir esta estabilidad, este Cáncer, para ya no estarte preocupando por cuestiones sobre todo de dinero, ¿sabes? Entonces, como te digo, es un momento para tomar esas decisiones, comienzas a ver las cosas con mucha más profundidad, con mucha más claridad, y esto hace que seas muy asertivo a la hora de tomar acción. Entonces, como te digo, es un buen comienzo para ti, mi querido Cáncer. Vamos a ver tu siguiente carta. Bien, tenemos aquí el 5 de pentáculos. Aquí hay dos cosas muy importantes, Cáncer. Una, por una parte, esta carta nos está diciendo, bueno, pues que cuides tus recursos, cuida los recursos que tienes en este momento, porque tal vez sean un poco limitados, o al menos no es como el momento para, vaya, si estás pretendiendo como comprar algo, algo que no te vaya a multiplicar estos bienes, que simplemente tenga que ver por un simple deseo, o sea, como decir yo quiero pues comprarme ropa o quiero comprar, qué sé yo, un electrodoméstico y que solamente si es algo que realmente consideras que no, que realmente no lo necesitas en este momento. Es como cuidar esos bienes. Ahora, esta carta también te dice que tengas cuidado con los objetos. Puedes estar perdiendo objetos, los puedes estar olvidando en algún lugar, o bien es que también te dice aquí que tengas cuidado con quién, a dónde dejas tus cosas, sobre todo si tiene que ver, por ejemplo, meter personas a tu hogar, de pronto personas que te puedan estar tomando algo o en tu trabajo, ¿sabes? Como que tú digas, bueno, yo dejo, no sé, mi celular en mi escritorio, en mi oficina, y de pronto, pues este desaparece. Entonces tienes que tener cuidado, porque yo veo que aquí pudieras estar sufriendo como un robo o una pérdida. Ahora bien, este 5 de pentáculos también nos está diciendo, nos habla de un esfuerzo, pero aquí yo ya veo algo ya de una forma totalmente diferente con el rey de varas, Cáncer. Es como que esta carta me está diciendo que tú junto con otra persona están luchando por alcanzar una meta, un sueño, un deseo. Puede ser que a lo mejor tenga que ver con comprar algo, es decir, yo estoy ahorrando para comprar un carro, yo estoy ahorrando para comprar una casa, estoy ahorrando para poner mi propio negocio o estoy ahorrando para pagar los estudios, por ejemplo, de alguno de mis hijos, pero siento que aquí hay una persona también que está, pues que la está pasando también un poquito aquí complicada. ¿Sabes? Ya sea porque sea la persona a la que tú estás apoyando o es que junto tú, a lo mejor con alguien, no sé, que tú digas, yo junto con mi hijo, con mi hija, estamos iniciando un proyecto, o con mi pareja, ¿no? Y con mi pareja estoy iniciando un proyecto y que estamos
haciendo pues el máximo esfuerzo para que esto resulte. Bueno, yo veo que sí hay mucho trabajo aquí, hay mucho sacrificio el que se está llevando a cabo, pero al final del día, mira, yo veo que todo va a estar resultando, o sea, va a valer, definitivamente va a valer la pena cada centavo, cada esfuerzo, cada tiempo que tú vayas a estar imprimiendo en esto, cáncer, realmente va a valer la pena, porque al final del día yo veo que tú consigues tu objetivo. Con el rey de varas es lo que nos anuncia, que todo lo que tú estás sembrando en este momento, en poco tiempo tú vas a comenzar a ver la cosecha, ¿sabes? Vas a comenzar a ver resultados muy pronto de todo esto que estás haciendo. Así es que creo que debes de continuar por ese camino porque vas bastante bien. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí la carta de la cuadriga, o bueno, que nos representa también la carta del carro. Mira, hay avances. Aquí yo estoy viendo algo relacionado con noticias. Esta carta de la cuadriga me está representando a un cáncer que está esperando algo. Siento que estás esperando a que te llamen de un trabajo o estás esperando a que alguien te comunique algo, cáncer, para que tú puedas tomar una decisión. Por ejemplo, estoy esperando un pasaporte, ¿no? O estoy esperando mi visa para poder realizar ese viaje, o estoy esperando que me den luz verde para poder comenzar con ese trabajo que está pendiente. Siento que hay algo así. Algo está ahorita en este momento bloqueado y que estás como a la espera a que te den esa señal o a que algo ocurra para que entonces tú puedas tomar acción. Entonces me dice aquí la carta de la cuadriga que pronto ya esto se va a estar normalizando y que vas a poder continuar, vas a seguir avanzando. Esta carta también me refiere que algo vas a estar llevando a cabo con respecto a un viaje, cáncer. Siento que va a ser un viaje corto, no veo que sea un viaje largo, que pudiera, a lo mejor, pudiera ser que para algunos lo manifiesta de esta manera, pero en la mayoría de los casos de cáncer yo estoy viendo que tiene que ver con un viaje corto, un viaje que va a ser como muy, como un viaje de relámpago, ¿sabes? Como de ir y venir, o algo de muy poco tiempo, o a un lugar muy cercano, pero que la verdad es que te va a ir bastante bien con respecto a ello. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí la carta del emperador. Esa es una carta donde nos dice que tú vas a estar teniendo el control. Mira, por lo que puedo ver aquí, este cáncer con la carta del emperador y tomando en cuenta las cartas que le anteceden, me dice que tú has estado, tú estuviste dependiendo de alguien o tú estuviste esperando como la respuesta de alguien para que tú pudieras am, hacer algo, ¿sabes? Pero siento que tú al final del día tomaste el control. Como que tú dijiste, ¿sabes qué? Me cansé de esperar o me cansé de estar buscando esa oportunidad. Siento que no merezco yo tener que estar esperando e incluso rogando, ¿no? Si así lo quieres ver, siento que no voy a estar rogándole a esa persona o a esas personas para que me den esa oportunidad o para que me ayuden o para, vaya, dependiendo qué es lo que tú estabas buscando. Entonces yo siento que tú tomas el control aquí, pero ahora veo que comienza a voltearse aquí la jugada, ¿sabes? Un ejemplo sería que tú has ido a tocar las puertas a un trabajo y en ese trabajo te han estado dando falsas esperanzas o te han estado pues alargando la situación, ¿no? Como diciendo, sí, nosotros te llamamos o sí te vamos a contratar, pero danos tiempo. Y al final del día, cuando tú decides, dices, ya, o sea, ya basta. Es como que esas personas ahora requieren de tu servicio y van a comenzar a buscarte. E incluso siento que para algunos cáncer algo así ya ha estado ocurriendo, que hay una persona que de pronto te cerró las puertas y ahora está buscando eh, pues como tu apoyo, tu ayuda, ¿no? Ahora, entiéndase que esto nos puede estar hablando desde la parte laboral como también en otros sentidos, como decir, por ejemplo, mi pareja ha estado muy distante, mi pareja ha sido como muy fría o es una persona que constantemente es que yo tengo que estar pues que estar hablándole o tengo que estar haciendo yo las cosas porque como que esta persona no da un paso, ¿no? O sea, todo lo tienes que hacer tú. Y entonces cuando tú ya dices, ya definitivamente ya me cansé, es como que esa persona reacciona y ahora se invierte en los papeles, ¿sabes? Ahora esa persona es la que te comienza a buscar, la que te comienza a escribir, la que te llama, pero entonces nos dice aquí que tú tomas el control y que definitivamente debes de mantenerte como en la posición o en la decisión que tú has tomado, cáncer, la debes de sostener, porque si tú
si tú, digamos que vuelves nuevamente a como estabas antes, bueno, pues vas a tener aquí decepciones. Entonces tienes que tener el control para que las cosas te salgan de la mejor manera. Vamos a ver tu siguiente carta. Bien, tenemos aquí a Caballero de Espadas. Mm, Veo algo aquí relacionado con un trámite de documentos, Cáncer. Al tener aquí la carta del emperador, el caballero de espadas y la carta de la cuadriga, me dice que hay aquí algo con documentos que habían estado estancados. No sé si tiene que ver con algunas escrituras de una propiedad, algo relacionado con una herencia, o algún documento que te ha costado mucho trabajo arreglar por alguna situación que a lo mejor, no sé, tú perdiste un documento, perdiste unos documentos y ahora te está costando mucho trabajo poderlos nuevamente como arreglar, obtenerlos, o hay algún documento ahí que necesitas arreglar. Pues yo veo aquí como cuestiones de juicio, hay como abogados o gente así trabajando en ello. Entonces, creo que ha habido muchas cosas aquí que han retrasado el que se solucione este conflicto, pero nos dice, bueno, pues que pronto vas a tener noticias con respecto a ese documento. O sea, sí lo vas a estar solucionando al final del día, todo se va a estar arreglando a tu favor. Ten paciencia, porque esto ya lo vas a arreglar pronto. Tu siguiente carta, tenemos aquí el 6 de copas. Mira, Cáncer, yo estoy viendo aquí, primero que nada, el renacer de los sentimientos de una persona hacia ti. Es decir, esta carta nos está hablando de los amores del pasado. Veo que vas a tener comunicación de una persona, Cáncer. Una persona que tú pensabas que ya había, que esta persona se fue de tu vida y que pensaste que ya se había cortado todo vínculo, o al menos por parte de ella hacia ti, y nos dice que nuevamente reaparece. Una persona reaparece del pasado a hacerte una propuesta, que esta vez la veo muy decidida. Creo que por lo que puedo ver con tus cartas, me dice que es una persona que en el pasado no estaba muy segura de lo que quería. Puede ser que comenzaba una relación contigo o algo comenzaba a fluir con respecto a una relación y que al final del día ya no se concretó, ya no se dio. Tal vez esa persona tomó la decisión de alejarse o hubo algo aquí que a ustedes los distanció. Pero vuelvo y te repito, nos habla como de la inmadurez o la falta de seguridad de esa persona. Bueno, pues ahora nos dice que esa persona realmente nunca te ha olvidado, que siempre has prevalecido tú en los pensamientos de él o de ella y que ahora se siente ya con la seguridad de venir a ofrecerte algo, de venir a ofrecerte una estabilidad. Pero, ojo aquí, porque también la misma carta, por la posición en la que se encuentra y al tener las cartas que vemos aquí, es una carta que me está indicando que tú pudieras, o sea, para algunos cáncer pudiera ser que nuevamente se enciende otra vez esa llama de la pasión con esa persona y que puede llegar a bueno, pues a ver una relación, a darse una relación, o bien es que tus sentimientos ya cambian, cáncer. Puede ser que a lo mejor el renacer de tus sentimientos o el renacer de tus nuevos deseos, de tus emociones, tiene que ver ya, pero hacia otro lado. O sea, tú ya estás apuntando a otro lado. Puede ser que a lo mejor tú sí estuviste enamorado, enamorada, o tú sí deseaste en algún momento tener algo estable con esta persona, pero que con el paso del tiempo y después de que esta persona se alejó de tu vida, ahora tú decides, o bueno, más bien se presenta la oportunidad de que tú te vuelves a enamorar y que ya hay otra persona en tu vida. Y entonces aquí es como que tú vas a tener que tomar la decisión de, de pues sí, de darte la oportunidad con esa persona del pasado o que yo veo más bien aquí que te das la oportunidad con alguien que ya está en tu vida. O sea, para los que ya tienen una persona especial en este momento, una nueva persona, lo más probable es que aquí vaya a haber un ofrecimiento también.
¿no? No precisamente es que tú ya tengas una relación en este momento, puede ser que a lo mejor tú estás conociendo a alguien o que tú te estás enamorando de alguien, porque recuerda que la carta nos está hablando del renacimiento de las emociones, de los deseos, ¿sabes? O sea, no nos está diciendo que hay algo concreto, simplemente es que alguien te gusta o que alguien en este momento está apareciendo en tu vida o está por aparecer en tu vida con quien tú más adelante pudieras tener una relación o elegir entre reconciliarte con esta persona del pasado. Es lo que nos dice esta carta. Vamos a ver qué otro mensaje tiene el tarot para ti. Tenemos aquí el 5 de varas. Bueno, esta es una carta que nos habla de estrategias, cáncer. Esta carta nos está diciendo que hay ahí ciertas cosas que necesitas concluir. Parece que tienes algunos pendientes que, que necesitas darle prioridad para finalizarlos. Necesitas con urgencia cerrar un ciclo. ¿Por qué? Porque como te decía, tus cartas nos hablan de transformaciones, de cambios. Entonces yo veo que llega una oportunidad para ti, pero que esa oportunidad para que tú puedas tomar ese compromiso, necesitas prácticamente estar libre de todo, ¿no? Terminar con todos los pendientes, porque si tú tomas un compromiso teniendo algo todavía que ha quedado inconcluso, lo más probable es que vayas a estar quedando mal o que algo vaya a salir mal. ¿Por qué? Porque te vas a estar presionando por el compromiso que vas a adquirir, más por los pendientes que tienes. Entonces, hay una lucha aquí que estás llevando a cabo, pero que la verdad es que no es necesaria, sino simplemente es como darte esa pausa, ser consciente que hay cosas que se tienen que terminar y que para que tú puedas avanzar o para que realmente las cosas funcionen como tú lo esperas, pues debes de ser sincero contigo mismo, ¿no? No pretender querer abarcar o querer avanzar sabiendo que estás dejando algo atrás que no has concluido. Entonces, eso es lo que te dice esta carta. Tu siguiente mensaje, tenemos la carta del ermitaño. Bueno, mira, tómate el tiempo que sea suficiente, cáncer. Te dice esta carta, la carta del ermitaño. Tal vez necesitas despejar un poco tu mente, porque yo veo que ha habido muchas cosas recientemente para ti, cáncer, que te han dejado, pues ha habido muchas emociones, ha habido muchos sentimientos encontrados. Es decir, tanto has recibido como buenas, como a lo mejor no tan buenas noticias, o han ocurrido cosas buenas como otras no tanto, y que, bueno, aquí hay un choque de emociones. Puede ser también que algo relacionado con personas, ¿no? Es decir, que pues ha habido personas con las que la has pasado muy bien, con las que has conectado bien y otras con las que definitivamente la has pasado mal o has tenido algún un conflicto o una diferencia. Entonces la carta de la ermitaña te está diciendo que te tomes el tiempo para, pues para analizar realmente y decidir si vale la pena estar en un lugar o estar con alguna persona. ¿No? Independientemente que si esa persona se ha portado bien o es una persona que conoces de hace mucho tiempo y que a lo mejor es necesario alejarte o tal vez acercarte un poco más a ella. ¿Sabes? Ahora sí que todo va a depender cuál sea tu situación. La carta del ermitaña te dice que no te tomes las cosas a la ligera, porque pudiera ser que a lo mejor también tú te estás confundiendo, te pudieras estar confundiendo, ¿sabes? Pudieras estar juzgando a alguien que realmente no tiene que ver con lo que tú crees de esa persona. Es decir, a lo mejor un ejemplo sería, esa persona no me ha hablado o esa persona no me ha escrito, es que ya no le importo. Y entonces tú te empiezas a hacer una película, una idea de esa persona, tachándola como alguien que pues vaya, que ha perdido interés en ti y a lo mejor esa persona está pasando por un conflicto. ¿Sabes? Entonces necesitas tomarte también el tiempo para analizar las cosas y tener todo como bien en claro y no especular sobre nada. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Virgo, tenemos a Piscis, a Capricornio, a Libra y al signo de Leo. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos aquí el número 1, el 7, el 14, el 10, el 25, el 28 y por último el número 15. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra Q, la letra A, la L,
la T, la X y la letra D. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Cáncer, sabes que te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.